En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 36. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra, y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante, Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que lo dejaran tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnochan los centinelas. Hola, apreciados hermanos, un gusto, un placer de estar nuevamente por gracia y voluntad de Dios frente a ustedes para llevar el Evangelio hoy, acompañado de mis sobrinos. Anthony. Hola, un saludo a ustedes que están prestos a escuchar la palabra de Dios. De Jonás. Hola hermanos, un saludo nuevamente hoy en este maravilloso día compartiendo la reflexión. Y de mí, José Toro, que ya me estoy quedando chiquitico al lado de estos gigantotes, ¿verdad? Ya están dejando de ser pequeños, están creciendo cada día más en estatura y en sabiduría por gracia de Dios. Reciba el saludo de mi querida esposita, que no la tengo por aquí, no está, pero reciban ese saludo, ese afecto, ese amor, de parte también de mis hijos, Joan y Abraham. Hoy, el Evangelio de San Mateo nos viene a demostrar el gran poder de nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes y nosotros no dudemos nunca jamás de ese gran poder que se manifiesta en nuestro Dios, y que todo lo que nosotros le pidamos a nuestro Dios, siempre que lo pidamos con fe y creyendo, se nos dará. Así es. Pero cuando nosotros dudamos, nos entra el miedo, nos entra la desconfianza, y podemos gritar como Pedro: «Señor, sálvame, Señor, sálvame». El Señor le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No sabes que yo soy el Todopoderoso?». Han escuchado el Evangelio, maravilloso Evangelio, que nos viene a enseñar que en nuestra vida vamos a tener tribulaciones, vamos a tener esas olas que van a golpear la barca en donde yo ando. Sí, la van a golpear, e incluso en estos momentos la estará golpeando. Sí. Pero, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿En quién estamos confiando? Dudamos. Y viene la otra parte, en la que el mundo nos quiere dar o nos está presentando a un Dios sin poder, es decir, a un fantasma. Y muchos ya no creen en el Señor, muchos ya no creen que Él tiene el poder para solucionar esa situación difícil por medio del cual nosotros estamos pasando en estos momentos.
Fue un fantasma. Se asustaron los suyos. Claro, porque todavía no se le había abierto esa mente para reconocerlo como único Señor todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo cuanto lo llena. Nosotros, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a acudir a ese Señor y decirle, Señor, tengo fe, pero acrecienta mi fe, para andar y buscar los caminos que conducen a la salvación? ¿Cuándo? La situación difícil del mundo golpea. Los problemas golpean. Las enfermedades golpean. El desempleo golpean. El estrés, el causar de aquellos hermanos que nos quiere hacer la vida imposible a nosotros, golpea. ¿A quién acudimos nosotros? A mí me gusta como San Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 13 en adelante, cómo nos viene a eso, a decirnos, oye, hay un Dios todopoderoso, que camina sobre las aguas, que manda al viento a calmar, que nos pide que confiemos plenamente en Él, que tengamos fe plenamente en Él, que no tengamos miedo, que no dudemos, que Él nos dice, vengan, mira que estoy a la puerta y llamo, vengan, pero que no le conocemos, que no le creemos ese gran poder que tiene. Por eso muchos viven angustiados en su vida, viven preocupados por problemas económicos, problemas sociales, problemas de toda índole. Pero no, aún así, no quieren buscar de Dios. No quieren poner la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que es el Todopoderoso. El Todopoderoso. San Pablo nos lo viene a decir en esta carta. Bueno, ya, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura. El Todopoderoso, el lleno de ternura, el que quiere que vayamos a su encuentro con toda confianza, con toda fe. Ese nos lo está presentando San Pablo. Dios del que viene todo consuelo. Otra vez. Dios del que viene todo consuelo. No es un fantasma, es el Dios Todopoderoso del que viene todo consuelo, por muy difícil que esté pasando la vida. Sí. Ese es el Señor lleno de ternura, lleno de dulzura, lleno de amor, lleno de todo consuelo, esperando que nosotros acudamos a Él. Pero ¿cuánto nos cuesta? Pues nosotros solamente le invitamos a que con las Sagradas Escrituras ustedes se enamoren de ese Dios todopoderoso, de ese Dios lleno de todo consuelo, no de un fantasma como el mundo hoy lo está vendiendo. Que Dios es un fantasma, que no tiene poder, que es pequeñito. No, Señor, ese es el Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo cuanto lo llena. Ese es el Dios de todo consuelo. Y si es el Dios con todo consuelo, ¿qué necesitamos nosotros hoy en día? Consuelo, ¿verdad? ¿Por qué no acudimos a Él? Repítalo. Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba. ¡Uy! Otra vez. Él nos conforta en toda prueba. ¿Qué estaban pasando sus discípulos en ese momento? Una prueba fuerte. Pegaban las olas sobre la barca. ¿Qué está pasando hoy en tu día? En tu vida, perdón. ¿Prueba? Escuche lo que dice la Sagrada Escritura otra vez. Él nos conforta en toda prueba. El Dios Todopoderoso nos conforta a nosotros, nos da la fuerza en toda clase de prueba. ¿Por qué no le buscamos? Siga. Para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad. Para que nosotros a su vez podamos animar a otros a levantarse. Claro, a levantarse. Ánimo, tú puedes. 1, 2, 3 veces. Así nos toque que sacrificar nuestra vida, pero para que aquel que está desanimado busque a Dios. Eso es lo que hacemos nosotros a través de este canal. Animarlos a ustedes que no pierdan la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Y muchos, bendito sea Dios, han creído. Otros, ahí van. Pero eso es lo que el Señor quiere, que nos animemos así, primero llenándonos nosotros, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, para que a su vez nosotros podamos animar a los otros. Siga. Mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. De la misma manera, ¿verdad? Que no seamos egoístas. Si el Señor nos consuela, si nosotros estamos con Él, Él nos da la fuerza, nosotros debemos hacer lo mismo con aquel que está caído. Con aquel que ahorita no sabe ni qué hacer, se ha separado de su esposo, se ha separado de su esposa, está pensando qué voy a hacer, para dónde agarro. El mismo aquel que está luchando porque su esposo, porque su esposa, porque su hijo pertenece a otra congregación y no quiere venir a la iglesia de Cristo. Oh, repítalo. Mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Nos llega con mayor abundancia. Pero, ¿cuánto nos cuesta seguir a Cristo? ¿Cuánto nos cuesta creer en nuestro Señor Jesucristo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no crees en mí? Siga. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo nuestro consuelo será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Dice San Pablo, hemos pasado por dificultades, ustedes van a pasar por dificultades, pero crean en Cristo. Esos sufrimientos por amor a Cristo son los que tienen los verdaderos méritos, los que llevan a la felicidad. Muchos se sacrifican, sí, por vanidades de vanidades, pero por Cristo, no, ¿verdad que no? Es duro. Siga. Si ustedes comparten nuestro sufrimiento, también compartirán nuestro consuelo. Oh. Si compartimos los sufrimientos, dice San Pablo, pero en Cristo también compartiremos ese consuelo. También. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. Hermanos, deseamos que conozcan algo de lo que nos tocó padecer en Asia. Viene a contar San Pablo. Puede ser de que alguno de ustedes esté pasando por esa situación. Sí. Pero presten mucha atención. Cómo San Pablo viene a narrar. Casi que muerto. Sentía el peso de la muerte ya encima. ¿Cuántos no hay en este momento con esa situación? Muchos. Pero, ¿cuál es la solución que le están dando ellos a ese problema? ¿Confiar en otro hombre? ¿Confiar en los brujos? Error, porque San Pablo viene a decir que no debemos confiar en los hombres, sino que debemos confiar en el Dios Todopoderoso, ese que caminó sobre las aguas para demostrar su gran poderío. Presten atención. Realmente fue tan grande el peso de esa prueba que ya habíamos perdido toda esperanza de salir con vida. ¿Era grande? Sí. ¿Dura la prueba de San Pablo? Sí. Que habían perdido toda esperanza. Era tan grande para demostrar que tan grande era el problema que estaba viviendo en ese momento, como los discípulos hoy en la lectura. La barca golpeaba, sí. Sentían miedo, sí, porque andaban de noche, ya era de madrugada y se sentían que se iban a morir. San Pablo dice, nosotros pasamos ese peso que sentíamos que ya la muerte estaba encima. Dice San Pablo, para demostrarnos a nosotros que las pruebas son duras, pero nos va a decir también que por muy dura que sea la prueba, debemos tener la confianza en ¿quién? Presten atención. Sentimos en nosotros una sentencia de muerte, pero eso fue solo para que no confiáramos en nosotros mismos. Eso es para que no confiemos en nosotros mismos, sino que sepamos que arriba hay un supremo, un eterno, un soberano que quiere que acudamos a Él. Sí, escúchenlo bien, repítelo otra vez. Pero eso fue solo para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios,
que resucita a los muertos, sino en Dios. ¿Por qué tiene miedo? Porque te han dicho que soy como un fantasma, que no tengo el poder, que el poder los tienen los hombres. Mentira, mentira, mentira. Dios es el único poderoso, eterno, supremo y soberano. Y sigue. Él nos libró de ese peligro de muerte. Dice San Pablo, y nos viene a animar a ustedes y a nosotros, si estamos en esa situación dura, otra vez, Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande Él nos libró, y no solo nos libró, presten atención, y nos seguirá protegiendo. En Él hemos puesto nuestra esperanza y seguirá amparándonos. y seguirá, Amparándonos. no atrás, otra vez léalo atrás, Él nos libró, Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande y no solo nos libró, y nos seguirá protegiendo. y nos seguirá protegiendo. O sea, no es un fantasma, es el Todopoderoso. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Sí, pero tú sabes que todavía... Entonces no. La fe está como Pedrito ahí, ¿recuerda? Señor, sálvame, sálvame porque estoy hundiendo. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué temblaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Le extendió la mano. Le extendió la mano Jesús. Eso quiere el Señor. Darnos la mano para que nosotros no seamos débiles en la fe. Debemos fortalecerla. Repítelo y sigue. Él nos libró de ese peligro tan grande y nos seguirá protegiendo. En Él hemos puesto nuestra esperanza y seguirá parándonos. Dice San Pablo y nos motiva a nosotros hoy. En Él Hemos puesto nuestra esperanza. hemos puesta nuestra esperanza. ¿La suya dónde está? Ojalá que sea en nuestro Señor Jesucristo. En Él hemos puesto nuestra esperanza. Y seguirá parándonos. Y seguirá, seguirá. Recuerda Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Por qué no lo creemos? Búsqueme Romanos capítulo 4 versículo 20. Siga. Siempre que ustedes nos ayuden con sus oraciones. Eso sí, debemos estar firmes en la oración. Y ser como el padre de la fe, Abraham. ¿Confiaba plenamente en nuestro Señor Jesucristo? Sí, de hecho es el padre de la fe. Romanos, Pablo le escribe a Roma y viene a decir, oye, que esa fe que le faltó a Pedro en ese momento, para creer que era el Todopoderoso, que lo llevó a hundirse, a sentir miedo, no nos falta a nosotros. Pablo le escribe al pueblo romano y ustedes lo leen del 4:1 en adelante, nosotros vamos a tomar el 20. ¿Para qué? Para que esa fe sea firme en nosotros. Escuchemos 4:20 en adelante. No dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Está hablando de Abraham. Abraham no dudó. Pedro tuvo ese pequeño detalle, dudó un poquito. Y por eso empezó. Señor, si eres tú, mándame que yo camine, que yo vaya para donde está usted. Si hubiese tenido esa fe firme, sale de una vez corriendo, ¿verdad? Pero no dudó, dice la Sagrada Escritura. Abraham no dudó. No dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Ni dejó de creer. De la promesa, el Señor tiene mucha promesa para cada uno de nosotros. Hoy es que nos aferremos a Él. Que Él nos protegerá, que Él nos consolará, que Él nos cubrirá con su manto, nos protegerá de todo mal, de todo peligro. Solo que quiere que creamos en Él. Pongamos en práctica su palabra. No dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios. Otra vez, por el contrario. Su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios. ¿Qué le faltó a Pedrito? Fe. Por eso se empezó a hundir. Hombre de poca fe, le dijo Jesús. Abraham, ¿otra vez? Por el contrario. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios. Por eso llama al Padre de la fe. Le dio gloria a Dios. Psst. Plenamente convencido
Le faltó a Pedro. Pedro ya se estaba convencido que era el Señor. No tiene miedo. ¿Qué nos indica a nosotros? Que nosotros no debemos tener miedo, porque si tenemos la confianza en Dios, ahí está. Él nos protegerá, lo hemos escuchado. Nos librará de todo mal y de todo peligro. Otra vez, Jonás. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Oh, maravilloso. Cuando Dios promete algo, no falla. Tiene poder para cumplirlo. Y hoy quiere que nosotros acudamos a Él con una fe firme, que no dudemos en un instante, que su promesa se cumple. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sufrimos y luchamos, pero tenemos la esperanza puesta en nuestro Señor, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, Salvador de todos los hombres, pero en especial los creyentes. Debemos creer, debemos tener una fe firme. Y para que ustedes se den cuenta que no es un fantasma, ese que hoy el mundo está vendiendo, que incluso han sacado a Dios de las escuelas, en algunos lugares, en los liceos, en las universidades, que Dios no existe. El Salmo de hoy, el Salmo 95, ustedes podrán descubrir que eso es una mentira de Satanás, de que Dios es un Dios chiquitico, que no tiene poder, que es un fantasma. No, mire este maravilloso Salmo, lo van a escuchar ustedes, venga. Vengan alegres, demos vivas al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Vengan alegres, démosle alabanza, gloria, vivas al Señor. ¿Aclamemos a quién? A la roca que nos salva. A la roca que nos salva. Partamos a su encuentro. Vayamos a su encuentro. El Señor nos va a extender la mano. Vayamos a su encuentro. Dando gracias. Aclamémosles con cánticos, pues el Señor es un Dios grande. No es un fantasma. Otra vez. Pues el Señor es un Dios grande. Es grande, poderoso, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo cuanto lo llena. ¿Es un Dios grande? Un Rey grande por encima de todos los dioses. Por encima de todos los dioses, el Dios dinero, el Dios poder, el Dios corrupción, el Dios todo. Por encima de todos esos dioses a los cuales el hombre hoy ha puesto la confianza y no quieren creer en nuestro Señor Jesucristo. Dios por encima otra vez. Un Rey grande por encima de todos los dioses. Siga. En su mano están las bases de la tierra. ¿En qué rey? ¿En qué hombre que se diga que tenga el poder tiene en sus manos qué? Las bases de la tierra. ¿Cuál es ese? Ninguno. El Dios nuestro, el Todopoderoso, tiene en sus manos las bases de la tierra. Las bases de la tierra. ¿Usted puede imaginar eso? ¿Poderoso? Totalmente. Siga. Y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar. Él fue quien lo creó. Y la tierra firme que formaron sus manos. Él creó el mar, la tierra firme que formaron sus manos. ¿Quién? A ver, ¿quién ha hecho el mar? ¿O lo va a hacer? Ninguno. Entonces, ¿por qué ponemos confianza en hombres y no en Dios, que todo lo puede? Y escuchen lo que viene. Entremos, agachémonos, postrémonos, de rodilla ante el Dios que nos creó. Eso sí, debemos reconocerlo como único Dios que nos ha creado. Fe firme en nuestro Señor Jesucristo. Agachémonos, arrodillemos, adorémosle, glorifiquémosle. Pues Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Los que se han apartado de Dios, por eso sufren, luchan y no encuentran solución a sus problemas. Se han apartado del Dios Todopoderoso. Y nosotros, el pueblo que Él pastorea, el rebaño bajo su mano. Ojalá pudieran hoy oír su voz. Quiere el Señor ese que escuchemos su voz y la pongamos en práctica. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7.
San Pablo viene a decirle al pueblo de Corinto, oye, hay que tener esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Por muy grande que sean nuestros problemas, Él está ahí para extendernos la mano. Pero debemos tener fe. 2 Corintios 4, 7 en adelante. Con todo llevamos este tesoro en vasos de barro, El tesoro, la palabra del Evangelio, la palabra de Dios. para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Así es, obra de Dios. No es nuestra, es de Dios. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, De toda clase, dice San Pablo. Pruebas por donde quiera. pero no nos desanimamos. Eso es lo que dice la palabra del Señor y con eso queremos nosotros motivarlos. Pero, Pero no nos desanimamos. así sea la prueba muy fuerte, pero hay que tener confianza en Dios, el Todopoderoso, como lo decía el salmista. Estamos entre problemas, pero no desesperados. ¿Cuántos están en problemas, pero sí están desesperados? Pues nosotros queremos animarles con la palabra de Dios a que busquen al Señor de todo corazón, crean firmemente, sin dudar, en ese el que caminó sobre las aguas, que mandó a callar al viento. ¿Otra vez? Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Ah, San Pablo animaba. Esos sufrimientos por amor a Cristo nos lleva a gozar de la vida eterna. Pues a los que estamos vivos nos corresponde ser entregados a la muerte a cada momento por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra existencia mortal. Y mientras la muerte actúa en nosotros, a ustedes les llega la vida. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió. Otra vez, escuche. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió. Creí y por eso hablé. Otra vez, pero más despacio, Jonás. Bueno, claro, quiero resaltarle a ellos como el Señor le dice a Pedro, porque dudó, para que ustedes y nosotros no dudemos. Escuche cómo lo dice otra vez. Tenemos el mismo don espiritual. Tenemos, eso debemos nosotros recordar que lo tenemos que, si lo tenemos hay que fortalecerlo. ¿Qué? Tenemos El mismo don espiritual de fe. el mismo don espiritual De fe. de fe. Eso es lo que nos lleva a poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo, la fe. No te veo, Señor, pero creo plenamente en ti porque en tu palabra está escrito que no nos abandonará, que estará con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. Tenemos el mismo don espiritual De fe que tenía el que escribió. Creí y por eso hablé. Creí y por eso, dice San Pablo, hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también con Jesús y nos pondrá cerca de él con ustedes. Maravilloso. Pero en el 3 está el 7, pero escuchen el 3. 2, 4, 3, ¿no lo tiene aquí? 2, 4, 3. Versículo 3. 2 Corintios 4, 3. ¿Para qué? Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, Esta palabra de Dios que se está compartiendo, que los sufrimientos que se están pasando y aún así no buscamos al Señor, si aún permanece oscuro, la oscuridad es para los que se pierden. la oscuridad, la desesperación, la angustia, el estrés, la preocupación, ¿es para quién? Para los que se pierden. ¿Por qué? Se niegan a creer. ¿Por qué otra vez? Se niegan a creer. ¿Cuándo vamos a creer a nuestro Señor Jesucristo que es el Todopoderoso? ¿Se niegan a creer? Porque el Dios de este mundo lo ha vuelto ciego de entendimiento
y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo. Porque el Dios de este mundo les ha hecho creer que Dios es un Dios que no tiene poder. Como lo dibuja la Escritura hoy, que Dios es un fantasma. Que el Dios de este mundo lo ha vuelto ciego de entendimiento. Y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. No quieren creer en su palabra. Nosotros les motivamos con mucho amor, con mucho cariño, a que cada día, no es fácil. No es fácil ciertamente, eso es un proceso. Si ustedes comparten en casa San Marcos capítulo 4, versículo 26 en adelante, se darán de cuenta que el sembrador salió a sembrar la semilla. El trabajo de él es sembrar la semilla. Ella va a nacer, ya sea de día, ya sea de noche, ya esté durmiendo, o esté despierto, esté durmiendo, ella brota. Porque Dios la hace brotar, Él no. Él lo que hace es sembrarla. Hermina, te sale la hierba, va creciendo, sale la espiga, todo eso va formando un proceso. Sale el fruto, pero el fruto aún todavía no está maduro, quiere decir que todavía no hay cosecha. Todo lleva un proceso. Pero le invitamos a creer en la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos hermanos que no conocían de nuestro Señor Jesucristo y que estaban pasando por situaciones duras, incluso enfermedades. Pero por gracia y voluntad de Dios oyeron de hablar de Jesús y empezaron, a pesar de que era tarde para ellos. Pero para Dios nunca es tarde. A pesar de que era tarde para ellos, empezaron a saborear la palabra de Dios y descubrieron de todo lo que habían perdido durante años. Y han empezado una nueva vida en Cristo Jesús. Así es, así es. Entonces, animarle como San Pablo lo expresaba en sus cartas, ¿a qué? A que tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien. Vamos despidiéndonos. Bien, queridos hermanos, pues sí, no se pueden ir sin pues antes dejar su suscripción ahí abajito, que se suscriban para que puedan mirar más videos como este, que nos sigan en nuestro canal Semillitas del Torito y que le den a la campanita titín y que le den su me gusta. Así es, y que pues Dios, que de donde proviene todas las bendiciones, derrame hoy en ustedes, en sus trabajos, en sus quehaceres, en sus proyectos, en sus viajes, y en nosotros su santa bendición, y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.